Hola a todos, bienvenidos a esta sesión después de la Semana Santa y continuando con el tema 2, pues hoy nos vamos a centrar en la segunda parte de la gestión de madurez y concretamente pues hoy arrancamos el análisis de PEM de Michael Hammer y aprender pues la madurez de procesos. Y bueno, veo que ya se van incorporando más estudiantes, así que fenomenal, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a empezar como siempre con dos presentaciones y como han sido muy puntuales tanto Irene como Sebastián, pues vamos a dar paso a Irene y a Sebastián para que se presenten en un minuto, por lo menos la expectativa que tienen. Adelante. Irene, arrancas. Muy bien. Pues bueno, yo soy ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto y también he hecho formación en transformación digital de empresas, pues porque siempre he tenido como esa necesidad o motivación por cómo optimizar las empresas desde dentro. Entonces, cuando vi este máster y el enfoque que tenía, creo que es la herramienta que necesito para poder encaminarme pues en esa dirección más profesionalmente. Así que estoy buscando un cambio de posición laboral también más enfocada a la gestión de procesos. Ujú, fenomenal, Irene. Sebastián. Sí, claro. Qué pena que no tengo la cámara puesta, solo que estoy camino al trabajo y no se lograría ver bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Sebastián Galvis Gómez, soy de Colombia, soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional. Actualmente trabajo en Leonisa como coordinador de auditoría. Mi motivación para ingresar al máster es que quería ampliar o, digamos, tener una rama de conocimiento que me permitiera aportar de una manera más integral a los procesos dentro de la empresa y bueno, muy motivado de estar en este máster. Ujú, fenomenal. Pues bueno, pues esa es la actitud y ahí están las expectativas que iremos cumpliendo, espero. Y ya me iréis comentando. Bien, pues hoy durante la clase es muy interesante porque Michael Hammer pues es un gran gurú o era un gran gurú de lo que es reingeniería de procesos. Y aunque ya falleció hace bastante tiempo, pero bueno, pues sus libros son siempre un referente, para mí lo son por lo menos. Y hoy concretamente vamos a hablar de uno de sus libros y quizás uno de los mayores impactos que tuvo Michael Hammer, por lo menos en mi vida laboral, cuando buscaba analizar pues madurez y buscar acciones de mejora principalmente. Acordaros que siempre que aplicamos madurez, pues buscamos acciones de mejora para una organización. Y concretamente, pues en la sesión de esta semana y la sesión de la semana que viene, pues vamos a centrarnos, como veis, en el modelo PEM de Process Enterprise Maturity Model. En la clase 10, perdón, la clase de hoy, día 10, hablaremos de la madurez de un proceso concreto y la clase de la semana que viene es de la capacidad de transformación empresarial aplicando pues a Michael Hammer. Recordaros en cuanto a la hoja de ruta de esta asignatura que tenéis la entrega de la actividad 1 la semana que viene, el día 13, y os presentaré la actividad 2 justo la semana 5 cuando empecemos, bueno, cuando tengamos la clase del tema 3 y la actividad 1 la tendremos que resolver en clase pues justo la semana 6 donde pues haréis diferentes equipos, alguna presentación o dependiendo de cómo veamos cómo están las respuestas, pues gestionaremos esa sesión de resolución que ya os iré comentando. Rodi, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, bueno, era referente justo a la actividad uno. Solo un tema de aclarar rápido. Hemos estado buscando casos y bueno, el tema es, nos queda una duda. Es, por ejemplo, si agarramos el caso de Toysa, tiene que ser necesariamente todos los casos de estudio que sean de la misma línea de negocio de ellos o puede ser de otro tipo de manufactura. Eso todavía como que nos surgió la duda justo en estos días que hemos estado ya dándole forma al archivo final. Eso quería Ujú. consultar, quería afinar. Bien, aquí lo importante es que tengáis en mente siempre que tenemos que justificar ante cualquier organización por qué ir hacia la orientación por procesos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un objetivo estratégico de ahorro de tiempo,
pues me da igual que estemos hablando del mismo sector de la empresa que de otro sector, porque Ok, probablemente perfecto. podamos justificarlo. Sin embargo, en el mundo real, pues si conseguís un caso de éxito justo de la empresa de la competencia, pues lógicamente los directivos van a abrir sus ojos como diciendo, oye, que mi competencia está haciendo esto, Claro, y está dando este resultado, por exactamente. tanto, va a ser más próximo. Pero para lo que es la actividad, pues no es necesario que sea del sector juguetero o del sector de fabricación, sino que puede ser de cualquier otro sector. Lo importante Ok, es perfecto. que la justificación os permita tener argumentos para decir, si la empresa lo hizo así, está del ejemplo, porque mi empresa no lo va a poder hacer, ¿no? Y en ese caso, Toisa, Ok, ¿vale? ya genial. Le agradezco, bro. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Bien, pues vamos a arrancar. Entonces, ¿qué problema vamos a resolver hoy? Pues hoy vamos a analizar la madurez de un proceso y la primera atención que os quiero hacer es que lo que vamos a aprender hoy se aplica a cada proceso. O sea, no sería conveniente, aunque en algún caso lo hemos probado, analizar los 13 habilitadores que vamos a aprender hoy para analizar la madurez de un proceso a la organización en general. Pues bueno, yo os puedo decir que el análisis no serviría para mucho. ¿Por qué? Porque cada proceso fijaros en una organización que puede tener a lo mejor 30 principales procesos en los que poner foco, pues cada proceso está en un estado de madurez diferente. Entonces, conviene hacer la madurez de cada proceso para identificar mejoras en cuanto a habilitadores de proceso que tendríamos que aplicar en cada proceso. Entonces, ese es el primer punto de atención. Este modelo que vamos a aprender hoy se aplicaría a cada proceso. Entonces, si queremos hacerlo bien, pues cogeremos el mapa de procesos y a cada proceso importante le aplicaríamos este análisis de madurez. Dentro de lo que sería es el análisis, lo que nos interesa principalmente es identificar acciones posibles de mejora. Y entonces ese es donde vamos a poner el foco hoy. Cómo identificar dónde se encuentra a nivel de madurez en cada uno de los habilitadores un proceso concreto, encontrar o identificar los obstáculos, la resistencia que existe para poder aplicar esas mejoras y en dónde deberíamos ponernos foco a nivel estratégico para identificar qué acciones de mejora vamos a realizar pues, en cada cuatrimestre o cada trimestre de un año, pensando en un año de mejora del proceso. Entonces, el primer punto de atención es aplicación de este modelo a cada proceso de la organización. Y el segundo punto de atención es que es necesario, en este caso que estamos planteando, pues en análisis de madurez de un proceso, que nos focalizamos en habilitadores que van a mejorar el proceso y no nos estamos focalizando en mejoras concretas de lo que sería la ejecución del proceso. Es decir, no nos estamos focalizando en mejora de tareas o en mejoras de flujos. Nos centramos en la mejora del proceso en sí, que son cosas distintas. Entonces tendremos acciones de mejora en cuanto a la madurez del proceso y luego acciones de mejora de la ejecución del proceso, que eso es otra historia. Ya nos centramos en que no está cumpliendo el rendimiento concreto y hay que mejorar ese proceso por alguna razón. O tenemos que incluir alguna excepción y hay que crear un flujo de proceso nuevo. Eso ya nos centramos en el BPMN, que ya sería foco de otro tipo de análisis. ¿Vale? Eh, a ver, perdonad que no había mirado el chat. Claudia dice, profe, para la entrega de la actividad 1 es en grupo, sí. Sin embargo, aún no me han sido al grupo, lo cual he estado trabajando individual. Bien, Claudia, me lo apunto, porque probablemente a lo mejor has entrado más tarde y no te hemos incluido en ningún grupo. Bien, entrega la actividad de manera individual y ya te asignamos un grupo para la actividad 2, ¿vale? Eh, vale, me lo apunto aquí, un momentín, que si no me apunto las cosas, luego se me olvida. Vale, perfecto. Bien, bien, pues vamos a arrancar y vamos viendo cómo hacer ese modelo focalizado en la madurez de procesos. Entonces, como veis en la imagen, nos centramos en el mapa de procesos
iremos haciendo análisis por cada proceso, tanto los estratégicos como los core o los de apoyo, los que consideremos que necesitaríamos tener un análisis de madurez. La sugerencia es, si tenemos definidos propietarios de procesos, pues ese propietario de procesos debería hacer anualmente un análisis de madurez de proceso, al menos. ¿Vale? Bien, entonces, dentro de lo que era la hoja de ruta de el análisis de madurez, nos centramos ahora en esta parte del estado actual de aplicar la metodología PEM. Entonces, dentro de lo que sería el análisis que vimos el otro día de Business Process Maturity Model, pues dentro de ese modelo que os presenté, pues dentro de la parte de procesos yo incluyo el análisis de madurez PEM. Por lo tanto, aparte de hacer un análisis, pues utilizando la parte amarilla que veis aquí, de los 5 niveles y hacerlo por ese eje estratégico, yo complemento siempre pues con análisis de madurez PEM para tener una visión de la madurez de todos los procesos. Bien, luego reviso, porque estáis hablando de temas de equipos, luego reviso el chat para ver las soluciones pertinentes. Bien, pues vamos a aplicar Hammer. Entonces, fue Michael Hammer? Hammer fue, como os comenté anteriormente, pues un gurú de la reingeniería de procesos y en 2007 escribió un artículo en Harvard, que lo he incluido en la documentación de la asignatura, que es de Process Audit y tuvo un impacto pues bastante interesante. Yo recuerdo que en aquella época pues Michael Hammer hacía bastantes conferencias y realmente pues fue un enfoque bastante disruptivo y yo creo que en ese año pues fue cuando nos dimos todos cuenta que los proyectos enfocados tecnológicamente pues no eran lo adecuado y Michael Hammer puso, yo creo que un hito muy importante porque se centró en que la organización debería asegurar el cambio de un proceso y para ello, aplicando el modelo, como veremos la semana que viene, pues veremos la capacidad de transformación empresarial que tiene la empresa y a nivel de madurez de proceso nos centramos también en la parte organizativa, pero de cada proceso. Entonces, en esos habilitadores nos permite focalizarnos bien en cómo hacer que los procesos pues tengan esa mejora continua, ¿vale? Entonces hay un libro que os recomiendo la lectura, que no está traducido al castellano, pero bueno, es de lectura sencilla, que es el que tenéis aquí, Faster, Cheaper and Better, de Michael Hammer y Lisa Hersman. Y dentro de lo que es este libro va explicando pues cómo las organizaciones pues deberían centrarse tanto en el análisis de madurez de procesos y organización y explica el modelo, si no recuerdo mal, en los últimos capítulos o principalmente hay anexos donde están las tablas que os he proporcionado y las que vamos a estar trabajando. Entonces es un modelo que aunque sea el 2007 es de aplicabilidad total y yo la aplico en la actualidad y la he estado aplicando. Lo único que sí que os puedo decir que no todas las empresas, digamos, aprenden fácilmente a aplicarlo. Entonces, normalmente requiere de un moderador. Entonces, si, por ejemplo, el director de la oficina de procesos o alguien de la oficina de procesos, pues aprende la metodología o vosotros mismos en vuestra organización, pues podéis ser el moderador, pues que ayude a los propietarios de procesos a analizar la madurez del proceso y a lo que sería la oficina de procesos, el director de operaciones y a lo mejor el director de calidad, a lo que sería la parte de capacidad transformacional. Entonces, aquí hay un punto importante. Es un análisis que requiere discusión y requiere una evaluación pensando siempre en acción de mejora y no pensando en salir bien en la foto, ¿vale? Y siempre digo eso porque es importante. A mí que un proceso esté a nivel P1, P2 o P3 o P4, en principio el numerito me da un poco igual. Sí que es cierto que dependiendo del nivel que esté, pues el proceso va a ser más robusto, pero lo importante es ver qué podemos hacer para buscar pues esa estabilidad en el tiempo, que es lo que busca Michael Hammer.
Entonces vamos a empezar hoy. Veis que los dos modelos pues tienen ciertas categorías. En el de organización vamos a trabajar con 4 categorías de capacidades y en el proceso vamos a trabajar con 5 categorías de habilitadores. El modelo tiene 13 capacidades empresariales y 13 habilitadores de procesos. Las capacidades se aplican a nivel organizacional y los habilitadores de proceso a nivel de proceso individual. Y esto es lo importante, proceso individual. Entonces vamos a centrarnos hoy en aprender a aplicar el de procesos, pero ya veremos que la semana que viene, cuando apliquemos a la organización, el sistema es similar, porque utilizará una hoja de Excel, que ya lo tenéis también en documentación, que es una matriz que elaboró Michael Hammer, lo que es su modelo dentro de su web. Pues tenéis el modelo en inglés y es un Excel que está Enterprise y Process. Aplicaríamos Enterprise una vez para toda la empresa y la pestaña de procesos, pues tendríamos que aplicarla para cada proceso que queramos hacer el análisis de madurez. En la hoja Excel que yo os he dejado en la documentación, tenéis también pues la traducción tanto empresa, pestaña empresa, como pestaña proceso, ¿vale? Por lo tanto, lo podéis aplicar pues ya directamente en castellano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues en este caso vemos que tenemos casillas. A nivel de empresa tendremos niveles E1, E2, 3, E4 y a nivel de proceso pues tendremos niveles P, P1, P2, P3 y P4. Y habrá que ir poniendo una serie de colorines para identificar pues dónde estamos bien, dónde podemos mejorar y dónde hay un obstáculo que sería la parte roja. Y de esa manera, pues haremos el análisis y provocaremos acciones de mejora. Entonces, para aprenderlo, vamos a aplicar Michael Hammer a un caso concreto. Entonces, lo primero que Michael Hammer nos comenta es que podemos hacer una revisión a alto nivel. Entonces, yo personalmente, os voy a ser sincero, este análisis casi nunca lo hago, porque al final, pues lo que interesa es el detalle. Entonces, bueno, a alto nivel hacerlo, pues puede venir bien a nivel teórico, pero a nivel práctico, pues nos dice poco. Pero no obstante, pues como estamos en un máster donde hay que, digamos, pues mezclar la teoría con la práctica, pues os quiero explicar también el de alto nivel. Pero vamos a ir un poco rápido. Entonces, en alto nivel nos dice el P1, Michael Hammer dice que el proceso no está diseñado de principio a fin. Los responsables funcionales usan diseños tradicionales para las mejoras del rendimiento funcional. Entonces, si nuestro proceso se encuentra en este estado, pues pondríamos que esto estaría en verde. Si el proceso ha sido rediseñado de principio a fin para optimizar su rendimiento, pues estaríamos en nivel P2. Si el proceso se ha diseñado para alinearse con otros procesos e integrarse con otros sistemas para optimizar el rendimiento empresarial, estaríamos en el nivel P3 y en el nivel P4 introduce Michael Hammer si nos hemos alineado con los clientes y proveedores para optimizar los objetivos empresariales. Entonces, lo interesante de esto es que a nivel de proceso, Michael Hammer identifica bien en qué estado se encuentra a nivel de modelado de proceso, de rediseño para la mejora, que estaríamos en el nivel B2, de alineación con otros procesos, porque los procesos no conviven en la empresa de manera independiente, cómo están integrados con sistemas, que sería el nivel P3, y en el P4, fijaros que ya no se fija solamente en la parte de principio a fin de la empresa, sino que ve también la relación con clientes y proveedores. Y eso ya es muy interesante porque los procesos pues no acaban en la empresa, sino que hay una comunicación o integración con el resto. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 niveles, yo puedo decir en qué medida es cierto, en qué algo cierto donde hay mejora o en donde tenemos un obstáculo de los 4 niveles. Entonces, vamos a hacerlo para un caso. Entonces, vamos a pensar en la empresa CENIC, que es una empresa ficticia, y este es el contexto que tenemos. Se acaba de nombrar un propietario del proceso gestionar un pedido, por tanto, muy bien. Aquí tenemos la propietaria, que cubre el alcance desde que el cliente hace un pedido hasta que se entrega. Siempre sería conveniente que cuando empecéis a hacer el análisis de madurez de un proceso tengáis
el modelo conceptual del proceso por lo menos definido, es decir, la misión del proceso y la visión del proceso, que eso esté definido para que todos estemos hablando de cuál es el alcance del proceso. Entonces, ¿dónde empieza y dónde acaba? Entonces, la empresa ha detectado que el rendimiento no es bueno porque se demoran las entregas, o sea, no están teniendo un tiempo promedio de entrega conveniente y la satisfacción de los clientes no es buena porque tendrán pues muchas quejas. El proceso no está modelado en Business Process Model Annotation, o sea, no está en BPMN y no se han identificado todos los flujos de proceso en las diferentes áreas funcionales. Por lo tanto, hay tareas sueltas. ¿Cómo pensáis en qué nivel lo colocaríais? ¿En el nivel P1, P2, P3 o P4? Teniendo en cuenta lo que nos ha comentado Michael Hammer. El uno. P2. En el P2, P1, P1. P1. Oscar, ¿por qué P2? No, yo he hecho P1. Ah, P1, perdón. No sé quién ha dicho P2. ¿Alguien ha dicho P2? ¿O todos Y P1? P1 también creo yo. Bien, daros cuenta que nos dice que el proceso no diseñado de principio a fin, porque no se ha diseñado en BPMN. Por lo tanto, lo podríamos colocar lógicamente en P1. Si queréis utilizar ChatGPT o la inteligencia artificial para esto, pues bueno, se puede utilizar. Por ejemplo, aquí os dejo un prompt donde le introducimos proceso gestionar un pedido, le damos las reglas o la tarea de realizar el análisis de 4 niveles a muy alto nivel, dándole lo que da información Michael Hammer, que no es mucho, pero bueno, está muy sintetizado. Y le dejamos el contexto. Aquí, lógicamente, pues tenemos un contexto muy pequeño, pero aquí podréis comentarle pues todo lo que consideréis de vuestro proceso. Entonces, dándole esto, por ejemplo, a ChatGPT, pues bueno, me hace una reflexión interesante. Veis que nos coloca en nivel P1, o sea, dice la empresa CENI se encuentra a nivel P1, va justificando cada nivel, porque aquí lo importante, y esto sí que ya lo dejo claro desde el principio, tenemos que analizar siempre los 4 niveles para cada habilitador. Es decir, tenemos que reflexionar siempre sobre la casilla que comenta Michael Hammer, porque no todo será cierto y tendremos cosas en cada casilla, y eso nos va a dar un contexto mayor. Entonces aquí veis que no está modelado en BPMN y no se ha identificado claramente todos los flujos en las áreas funcionales y por lo tanto lo clasifica a nivel P1 y lo hace pues correctamente. Y lo interesante es que a nivel P2 nos dice que tendría que rediseñar el proceso completamente, estableciendo un flujo documentado, integración. En nivel P3 el proceso debería estar no solo rediseñado, sino también alineado con otros sistemas internos. Y bueno, nos va haciendo un análisis de por qué no están los otros niveles. Ese análisis es muy interesante y bueno, pues la IA os puede ayudar en el análisis de EPEM. Entonces, si yo ahora os preguntaría que qué acciones de mejora proponéis, ¿cuál sería la acción que ya os sale directamente en la cabeza? Implementar BPM. Modelarlo en BPMN, lógicamente, ¿no? Entonces, de nuevo, si aplicamos la IA, pues bueno, pues lo hace bien, ¿no? Dice modelar el proceso en BPMN sería la acción de mejora. Nos dice pues el objetivo, asegurar esa visión clara y completa del flujo de actividades. Em, Aquí, por ejemplo, una de las cosas que lógicamente Michael Hammer pues no plantea es el modelo conceptual. Pero bueno, yo antes de modelar en BPMN siempre comento que hay que diseñar el modelo conceptual del proceso para saber claramente la misión y la visión. Identificar cuellos de botella y puntos críticos, pues sería interesante, lógicamente para entender bien el rendimiento funcional actual y establecer KPIs del procesamiento del proceso, pues también es interesante para esa posible mejora funcional. Entonces, bueno, esas serían posibles acciones de mejora. Entonces, veis que simplemente aplicando a muy alto nivel, pues bueno, tenemos acciones de mejora. Pero Profe, sí, Dayana. una pregunta. ¿Eso no se puede articular con la norma ISO 9001-2015? Bueno, con la norma ISO 9001, lo que identificamos claramente es el mapa de procesos. Sí. Y bueno, pues se deberían documentar los procesos de negocio, pero no marca mucho la norma
respecto de lo que sería un BPM completo. Entonces nosotros vamos a completar más esa norma ISO. Pero la norma ISO en realidad obliga a poco, obliga a tener un mapa de procesos, tenerlos documentados, pero tampoco dice mucho el nivel. Ok, vale, ¿Vale? gracias. Entonces, vamos al segundo análisis, que es lo interesante. Entonces, en el segundo análisis, no, que decir, con el primero os podéis quedar pues, a un alto nivel, pero lo que no garantiza es una sostenibilidad de los cambios y de que el proceso esté maduro. Lo que sí lo va a identificar son los 13 habilitadores. Y entonces Michael Hammer, pues dijo, 13 habilitadores, hizo un modelo bastante interesante porque le salieron 13 habilitadores, tanto de procesos como 13 capacidades. Lo único que las agrupó en categorías, esos habilitadores y las capacidades veremos que también, porque de esa manera, en lo que es el análisis, nos focalizamos claramente en lo que estamos analizando. Entonces, yo mi primera sugerencia es, esto deberéis hacer un análisis en el mundo real, cogiendo las personas que estén involucradas y de manera consensuada vais analizando cada una de las 5 categorías de proceso y viendo los habilitadores que hay en esas categorías. Entonces, Hammer hizo la siguiente distribución. Habló de 5 categorías: el diseño del proceso, cómo se ejecuta el proceso, la responsabilidad del proceso, que principalmente cae en el Process Owner, la infraestructura, que serían los recursos de apoyo al proceso, y luego las métricas del proceso. Entonces, si hacéis una discusión de una sesión de trabajo con el responsable del proceso, si existe, si no existe, pues si por ejemplo el proceso de principio a fin, pues pasa por 3 departamentos, pues por lo menos los 3 responsables de cada departamento, el director de operaciones, el director de procesos, es decir, que haya personas que tengan cierta responsabilidad, funcional o no, pero cierta, digamos, bueno, pues cierta autoridad para hablar del proceso y de cómo se está desarrollando. Entonces, de esa manera, con estas categorías, vamos a ir centrando el análisis, pues teniendo en cuenta los editadores de cada categoría. Entonces, para ello, Michael Hammer nos da una hoja de cálculo donde veis que en cada casilla viene definido exactamente si cumple o no, o lo que debería cumplir esa casilla para estar en ese nivel. Y lo que nos recomienda es que pongamos colores verdes, amarillo, rojo para saber exactamente qué de cierto es cada una de las casillas. Entonces no nos quedemos en poner colores, sino que deberíamos poner también evidencias que justifiquen por qué pongo aquí verde, amarillo o rojo en cada una de las casillas. Entonces es interesante que analicéis los objetivos que buscamos por cada categoría. Entonces el primer objetivo en diseño sería evaluar si el proceso se ha conceptualizado de forma integral de principio a fin y responde a las necesidades del cliente o el ciudadano y si la documentación permite la mejora continua. Entonces ya estaréis pensando si el proceso está documentado o no y documentado en BPMN. El objetivo de los ejecutantes es evaluar si el personal que va a ejecutar, los ejecutores del proceso, tienen el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para que el proceso funcione de forma excelente. Es decir, nuestros recursos ejecutantes del proceso, los que participan en el proceso, tienen lo que tienen que saber para hacer el proceso, la ejecución correcta o no. Ahí sería un poco el foco. El 3, el dueño del proceso, y aquí hablaríamos del process owner o el líder del proceso, o ambos, si hay dos en algún caso, pues evaluar si están identificados, si se ha definido pues, un propietario de proceso o no, si tienen competencias suficientes, si tienen capacidades de su rol y qué autoridad tienen para impulsar el rendimiento del proceso, es decir, si tienen capacidad de influencia para que las acciones sobre ese proceso pues se prioricen y tenga, digamos, pues una interlocución con la dirección general o, digamos, el equipo directivo de la organización, pues si tiene influencia o no.
Si definimos propietarios de procesos que no tienen mucha influencia, podemos tener resistencias y no vamos a conseguir a lo mejor hacer las mejoras pertinentes de ese proceso. Entonces tenemos que conocer cómo se encuentra ese propietario de procesos pues en la organización. A nivel de infraestructura, nos focalizamos en el apoyo que tiene el proceso en cuanto a sistemas de información y recursos humanos. Y aquí, cuando hablamos de recursos humanos, ahora con el tema de la IA, pues tendríamos que ver que estaría entre recursos humanos y sistema de información, los agentes de IA o los Robotics Process Automation que hagamos, pues también serían, digamos, sistemas de apoyo en esta infraestructura. Y en métricas, pues si tenemos un sistema de medición del proceso o no. ¿Cómo estamos midiendo el proceso? Entonces veis que esas 5 categorías nos van a dar una visión muy clara de cómo estamos gestionando el proceso. Y además no nos quedamos solamente en la gestión de proceso, sino que estas métricas las vamos a analizar alineadas a objetivos estratégicos, al valor que ofrecemos al cliente o al ciudadano. Por lo tanto, estaremos haciendo también gestión por procesos. Entonces, por eso el modelo, aunque sea del 2007, es un modelo que, bajo mi punto de vista, pues sigue siendo aplicable. Bien, pues vamos a ver cómo aplicamos. Profesor, qué Sí, Lara. pena, una pregunta. Yo ya leí en el material pues que eran 5 habilitadores, sino que no está como de esta manera que está aquí, pero hay algo que me llama la atención, que en el material dice que los habilitadores son mutuamente interdependientes. Entonces, pues, lo que dice es que si falla uno, los demás demostrarán ser ineficaces. Bueno, digamos, o sea, tenemos 5 categorías y dentro de esas categorías hay habilitadores. Entonces, no sé si a lo mejor en el artículo de Harvard, pues no se identifica bien esto, pero bueno, creo que en el artículo de Harvard, si no recuerdo mal, también vienen estas tablas. Entonces, fijaros que estarán las categorías y veréis los habilitadores. Entonces, los habilitadores tienen cierta relación por cada categoría. Entonces, sí que es cierto que son interdependientes porque tienen esa relación, pero son independientes en cuanto al análisis. O sea, cada habilitador lo vamos a analizar de manera independiente y cogeremos el propósito y vais a ver ahora cómo lo aplicamos para saber si está en P1, P2, P3 o P4. Pero todos están relacionados. Por eso esa independencia no existe completa porque son lógicamente dependientes unos de otros. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a revisar primero lo que significan los colores. Entonces, en verde, Michael Hammer nos comenta que al menos tendríamos que tener pues un 80% de que consideremos que la casilla que estamos analizando pues en gran medida es cierta. Entonces, yo medir esto del 80 al 20, el 25 al 75 para mí es muy difícil. ¿Vale? Entonces yo os voy a sugerir lo siguiente. Si consideráis que no hay mejora, lo ponéis en verde. Y consideremos que está cierto, lo ponéis en verde. Si consideráis que hay cierta mejora, lo ponéis en amarillo. Pues ya tendremos acciones de mejora muy claras. Y si veis que hay cierto obstáculo o que ahora mismo pues estamos en una falsedad completa de lo que es ese punto, y que no sería a lo mejor importante ahora abordarlo porque podríamos tener cierto fracaso, lo ponéis en rojo. Entonces, ante la duda, es mejor ponerlo en amarillo que ponerlo en otro color. Pero si lo ponéis en amarillo, va a implicar acción de mejora a definir. ¿Vale? Entonces, yo esa es mi sugerencia. Si alguno encontráis pues una fórmula estupenda de medir el 20-80, pues también. Yo he intentado hacerlo con análisis cuantitativos, haciendo preguntas, y al final, pues bueno, es complicar el modelo, porque pensad que en una reunión que tengáis de madurez de un proceso, analizar los 13 habilitadores, intentarlo hacer en una hora, tiene que ser divertido. Entonces, si lo hacéis poco divertido, haciendo análisis cuantitativos, os puedo asegurar que al final
no sale bien el análisis porque se van a aburrir. Entonces tiene que ser algo bastante dinámico. Entonces por eso es conveniente que intentéis hacerlo la forma más sencilla para recopilar información y luego orientéis, el que esté moderando, pues oriente a poner verdes o amarillos, pero pensando en las acciones de mejora. Por eso el amarillo es el fundamental. Pero el verde también sirve de motivación y a veces, bueno, pues se puede poner algún verde sabiendo que en el nivel siguiente, que ya estará en amarillo seguramente porque hay acciones de mejora, ahí es donde estaréis haciendo el foco para mejorar ese habilitador concreto. Entonces, podría ocurrir que saliera una foto como esta. Entonces, tengamos los 3 habilitadores, analizados los 4 niveles y tengamos algunos en verde, otros en amarillo, algunos en rojo. Y bueno, pues así tendremos una visión clara del proceso. Este es un resumen, pero lógicamente es un resumen que es muy ilustrativo, porque vemos que el proceso estaría a nivel P1 o a nivel P0, no ha llegado al P1, pero bueno, estamos en el P1 a nivel de acciones de mejora en conocimiento, destrezas y usos, porque están en amarillo, con cierto riesgo aquí en sistema de información, pero bueno, vemos una foto de cómo se encuentra a nivel de madurez. Esto veréis que justo con el modelo de capacidad de transformación, pues nos va a decir muchas cosas, pero hasta que no lo veamos la semana que viene, no quiero adelantar cómo lo vamos a relacionar. Pero lo importante aquí es que tengáis un Profe, respaldo de evidencias. Dayana, ¿alguna pregunta? esta matriz de diligencia por cada proceso, ¿sí? Por cada proceso, Vale. correcto. Entonces, dos reglas importantes para aplicarlo bien, que es de sentido común, pero conviene tenerlas en cuenta. No puede ocurrir que detrás de un rojo haya verde o amarillo, porque va de forma escalonado. Es decir, si yo tengo aquí un rojo a nivel P1, el P2 no puede estar ni en amarillo ni verde, porque tendré que resolver primero el P1 rojo. Y no puede ocurrir que detrás de un amarillo haya un verde, porque si aquí hay un amarillo, este no puede estar en verde, porque primero tendré que solucionar el nivel primero. O sea, es de sentido común, pero si no sale así o si utilizáis la IA para que os ayude a esto, ahí falla a veces, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ¿qué haríamos? Pues cogeríamos cada casilla y tendríamos que decir, por ejemplo, en diseño, propósito, dice, las diversas actividades del proceso se encuentran diseñadas claramente, por tanto está modelado en BPMN. Con este diseño, los ejecutivos a cargo de ellas han planteado algunas mejoras al desempeño de sus propias actividades. Entonces veis que están hablando de que ha habido cierto análisis del proceso y se han propuesto mejoras. O sea que está hablando de cierto to be. Entonces, cogeríais un proceso, pensar en uno vuestro y diríais, esto está claro, es cierto, se está haciendo, pues lo pongo en verde. Hay acciones de mejora en algún punto, lo pongo en amarillo. Si hay ciertos obstáculos, lo pondría en rojo. ¿Vale? ¿Tenemos claro el propósito o no? Entonces, yo os puedo asegurar que analizar cada casilla, daos cuenta que son 13 por 4 casillas, son muchas casillas para analizar una a una. Entonces, en la conversación con los ejecutivos, que estéis en una reunión, tenéis que enfocarlo de otra forma. Entonces, yo mi sugerencia es que lo focalicéis haciendo preguntas. Entonces, para ello, os he preparado una serie de preguntas que os pueden ayudar, pero considerarlo como una orientación, porque si conocéis mejor la empresa, si conocéis mejor el proceso, pues las preguntas se pueden hacer de forma distinta, o si lo analiza directamente el propietario del proceso, pues seguramente el propietario del proceso puede hacer incluso un análisis casilla a casilla. Pero si lo hacemos a nivel conjunto, con varias personas, lo ideal es que analicéis cada uno de los habitadores, pero pensando en preguntas que os den información para ir poniendo evidencias en cada una de las casillas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sugiero hacerlo? Y lo vamos a aplicar ahora. Entonces, para el 1, el primer habilitador que sería el propósito, el objetivo que nos centramos en este habilitador es determinar si el diseño del proceso busca la optimización local, que estaríamos en el P1, el rendimiento extremo a extremo, que estaríamos en el nivel P2, la alineación estratégica, que estaríamos en el P3,
o la integración interempresarial, que estaríamos en el P4. Entonces, dando esta orientación inicial, yo, por ejemplo, cuando hablo con el equipo que estemos diseñando, pues la madurez de ese proceso, yo les voy comentando la meta de cada habilitador. Y entonces de esta manera ya se centran. Y ahora mismo, simplemente con la meta, os pueden decir, pues no tenemos extremo a extremo, no, la alineación estratégica ni pensado y la integración empresarial ni la hemos considerado. Es que además no sabemos ni cómo se relaciona con otros. Entonces, bueno, ya os da cierta información. Pero además, les podéis hacer estas preguntas más cualitativas y preguntas cuantitativas. ¿Cuál fue el detonante principal del diseño actual? Resolver un cuello de botella, satisfacer una necesidad específica. ¿Existen objetivos compartidos entre las distintas áreas que integran el proceso? ¿Las han identificado? También lo primero es preguntar, pero esto a nivel general de la reunión, si está, el modelo BPMN está o no está. Bueno, pues que os expliquen un poco el proceso y ya sabiendo esa introducción, pues vais haciendo habilitador por habilitador. ¿Qué porcentaje de los KPIs del proceso miden resultados finales? Ejemplo, satisfacción del cliente frente a resultados parciales. ¿Cuántas veces al año se revisa el diseño del proceso para ajustarlo a cambios de la estrategia del negocio? Porque así vemos si hay posibles mejoras identificadas y se tiene algún plan de mejoras de ese proceso o no. Algunas evidencias que os pueden ayudar es preguntar si hay un mapa de procesos, si existe la acta de constitución del proyecto del diseño, es decir, la versión actual del proceso, si la 1, la 2, la 3, si hay un cuadro de mando alineado con la estrategia del proceso o no, bueno, pues que os den cierta información. Entonces, si lo aplicamos al caso CENIC, imaginaos que nos dicen que el nuevo Process Owner tiene el mandato de arreglar el flujo de principio a fin, como nos habían dicho. Sin embargo, ha encontrado islas de información en cada departamento que impiden una visión clara del proceso. Y nos contesta algo como, hasta ahora, cada jefe de área solo se preocupaba por sus pasos, sus actividades, pero con el nuevo nombramiento, el objetivo oficial ya es optimizar el rendimiento de principio a fin para mejorar las entregas. Estamos en plena fase de rediseño, aunque todavía no hemos implementado los cambios. El 100% de la alta dirección está de acuerdo en que el propósito debe ser la satisfacción del cliente, pero aún no hemos alineado los sistemas de incentivo con esto. Bien, estos son, pues bueno, cierto comentario que podrían haber hecho. Por lo tanto, sí que no está identificado el proceso de principio a fin, como sabíamos en BPMN, pero los gerentes funcionales sí que ya tienen, pues, ese conocimiento, están totalmente de acuerdo de hacer esas posibles mejoras. Y por lo tanto, el nivel 1, pues sí que estaría el propósito en verde. El nivel 2, como no se ha rediseñado al principio a fin, pues estaría totalmente en amarillo. No lo pondríamos en rojo porque sería un obstáculo, sino que tenemos ahí una opción de mejora muy clara. Tenemos la opción de modelarlo en BPMN. Por lo tanto, el nivel P2 sale seguro. El nivel P3 y el P4 lo podríamos poner en rojo. Si alguien lo quiere poner en amarillo, pues no pasa nada, porque en realidad no nos vamos a fijar en esos niveles hasta más adelante, pero sí que en este caso yo vería que como no está el proceso de principio a fin, no se tiene muy claro, y como no está ni modelado, no se tiene claro pues ni qué relaciones tenemos pues con el exterior, por lo tanto el P4 estaría en rojo sí o sí, ni tampoco pues a nivel de departamento, pues hay islas de información, por lo tanto, el P3 también, pues tenemos ahí cierto riesgo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien, si vamos al siguiente habilitador, que es el habilitador de contexto, la meta en este caso sería evaluar el conocimiento de las fronteras del proceso, desde los proveedores hasta los clientes y sus requisitos. Entonces, lógicamente, si el proceso ya está claro que no está modelado en BPMN, pues no van a tener muy claro ni las fronteras del proceso, ni se tiene muy claro dónde empieza, dónde acaba, ni las transferencias, etcétera. Pero bueno, podemos encontrarnos muchas organizaciones que tienen cosas definidas de manera independiente, tienen procedimientos, bueno, pues que salga a la luz todo eso, ¿no?
Entonces aquí os dejo una serie de preguntas. Está claramente definidos los puntos de transferencia entre este proceso y otros proyectos adyacentes. Hay muchas empresas que definen procesos a nivel departamental y hacen como enlaces. Pues si yo quiero cogerlo el proceso de principio a fin, pues a lo mejor están bien relacionados esos departamentos. Aquí parece que no, porque había islas de información. ¿De qué manera se capturan y validan las expectativas de los clientes del proceso? ¿Cómo interactúa el dueño de ese proceso con los dueños de procesos proveedores para acordar niveles de servicio, que estaríamos en el nivel P4 principalmente? ¿En qué porcentaje se cumplen los SLA si están definidos o no con los clientes del proceso? ¿Cuántas solicitudes de cambio o quejas provienen de los procesos que reciben nuestra salida por falta de claridad de los requisitos? Bueno, preguntas que pueden ayudar a definir este habilitador. Entonces, si hay diagramas IPOC para saber las entradas y salidas del proceso, pues fenomenal, porque esa será cierta documentación para P1. Los acuerdos SLA, encuestas de satisfacción, pues todo eso sería información que si la tienen, pues nos pueden ayudar para saber exactamente pues cómo está el contexto. Entonces, teniendo en cuenta esto, si lo aplicamos a CENIC, pues tendríamos si nos dicen, sabemos quién es el cliente, pero tenemos problemas graves para identificar las entradas y salidas reales entre departamentos, por tanto, no hay un SIPO claro. No saben exactamente cuándo un pedido pasa de validación a preparación, porque no hay acuerdos claros. Menos del 20% de las áreas funcionales tienen identificados sus proveedores y clientes internos. Entonces, bueno, pues tendríamos lógicamente pues un amarillo a nivel P1 y los niveles siguientes, pues con tanto desconocimiento, pues está claro que deberíamos ponerlo como riesgo, como en estado rojo, porque tenemos mucha falta de información. ¿Sí? Os concuerda, ¿no? Bien, en nivel P3, perdón, en el habilitador 3, que sería documentación, aquí el análisis es si tenemos la profundidad, el formato y la utilidad de representación del proceso. Es decir, cómo está, si está modelado en BPMN o no. O queda simplemente una definición conceptual, si tenemos a lo mejor el SIPOC, bueno, qué tipo de documentación hay del proceso. Entonces, lo primero, lógicamente, aunque no venga aquí la pregunta, pero es clara, es, ¿está modelado en BPMN, sí o no? Si os lo muestran o no. Lo lógico es que es lo primero que sepáis en la reunión y que os expliquen el modelo de principio a fin, para saber exactamente dónde se encuentra. Entonces, la documentación describe simplemente lo que hace cada persona o explica claramente el flujo de información y valor de principio a fin. Si la documentación es un documento estático en un archivo, o se utiliza activamente como base para la formación y auditoría, si está metido ya en un BPA, por ejemplo, como Adonis o no, si lo tenemos automatizado, bueno, toda esa información pues sería interesante. Contamos una arquitectura de procesos integrada que permita simular impactos entre cambios en el diseño, es decir, si está en un BPA, pues puedo hacer simulaciones, si no, pues no lo puedo hacer. ¿Qué porcentaje de los empleados que ejecutan el proceso afirman consultar la documentación ante una duda operativa? Muchas empresas tienen el documento, porque lo dice la ISO, pues documentado de alguna manera, pero nadie lo consulta. Entonces, bueno, pues no sirve para nada esa documentación. ¿Cuál es el tiempo promedio transcurrido entre un cambio en la ejecución real y la actualización de su documentación oficial? Hay veces que se hacen cambios, incluso pues en el BPMS, pero no se documenta luego claramente para las mejoras del proceso. Entonces conviene conocer pues cómo está esa situación. Entonces, bien, pues evidencias claras, el modelo en BPMN, manuales de usuario, procedimientos, instrucción de trabajo, todo eso pues sería interesante buscar. Si hay algún repositorio BPMS o de alguna manera pues hay cierta documentación en SharePoint, pues bueno, ver exactamente dónde está la documentación del proceso y si hay diferentes versiones del proceso, pues cómo se gestionan pues esas versiones, cómo se registran, cómo se encuentran. Entonces, en el caso de CENIC, si lo aplicamos, pues diría, no tenemos nada modelado en BPMN, por lo tanto, no documentación cero. Lo que hay son algunos correos electrónicos y listas de tareas sueltas en Excel, que cada departamento usa a su manera, por lo tanto, nada de estandarización, no existe una visión de extremo a extremo.
muy departamental, hablaban de islas de información. El 0% del proceso está documentado de forma estandarizada, por lo tanto, hay un riesgo muy grande a nivel de documentación. Entonces, aunque tenga posibilidad de mejora, aquí yo pondría riesgo porque no es simplemente una mejora, es que si no se hace, lo demás no va a funcionar. Entonces, si se pone en amarillo, bueno, pues hay una acción clara de mejora, pero si ponemos en rojo, da una sensación de urgencia, de problema, de que tenemos un gran riesgo potencial. Entonces, ¿cómo quedaría esta categoría? Pues si nos fijamos a los colores y bien evidenciado con todos los comentarios anteriores, pues tendríamos que estaría en P1 estaríamos en verde, es en amarillo y aquí con un riesgo importante a nivel de documentación. Entonces, el riesgo fundamental está aquí, en la documentación. Si queremos ir a mejorar, pues el proceso con expectativas de conexión con proveedores, etcétera, etcétera, estamos a un nivel muy poco probable de que pueda funcionar porque no tenemos la base bien definida. Entonces ahí tenemos un gran problema. Bien, pues siguiendo con el resto, no vamos a hacer hoy pues todos los análisis, pues nos dedicaríamos mucho tiempo, pero sí os he puesto en la documentación que os voy a entregar con esta sesión, pues preguntas para cada una de las categorías y cada uno de las habilitadores. A nivel de conocimiento, medimos qué tanto entienden los empleados el proceso completo, más allá de sus tareas individuales. O sea, si tienen esa perspectiva de proceso de principio a fin, o solamente ven su tarea. Si estamos con supervisión de tareas, tenemos un problema. Entonces, Michael Hammer lo identifica muy bien con eh, esta categoría de ejecutantes. A nivel de habilidades, evaluar la capacidad técnica para resolver problemas, trabajar en equipo y gestionar el cambio. ¿Qué destreza tienen los ejecutantes? Y a nivel de comportamiento, pues analizan la actitud y el enfoque del empleado hacia el proceso y el cliente. Entonces, de esa manera, identificamos cómo se está ejecutando el proceso y cómo los participantes pues, están involucrados y el conocimiento o capacidades de ejecución que tienen. A nivel de responsable, la meta es verificar si el propietario del proceso, si ese rol está formalizado con nombres y apellidos de una persona y si esa persona que lo ocupa tiene una capacidad de influencia a la junta directiva o no la tiene. Eso lo principalmente con la habilidad, con el habilitador de identidad. Que bueno, digamos, es aquí principalmente, perdón, la identidad es si tenemos formalizado la persona. La autoridad es si tenemos esa capacidad de influencia, ¿vale? Entonces, primero, ¿se tiene identificado o no? Si no se tiene identificado, pues la primera acción de mejora será identificarlo. Autoridad, a ver, actividades, perdón. La actividad es analizar si el dueño del proceso se limita a supervisar o si realmente lidera la mejora de la planificación. Supervisar las tareas o supervisar acciones de mejora, bien, porque hay que hacer esa supervisión, pero hay que responsabilizarse. No puede ser un rol simplemente de tener, digamos, como la tarjeta, ¿vale? Es decir, yo soy el responsable del proceso. Sí, pero si eres responsable, te responsabilizas de todo, no de que se estén haciendo ciertas acciones de mejora, sino que tú eres el responsable de que esa acción de mejora se haga y que tenga cierto rendimiento y que se planifique claramente cuándo hay que hacer cada cosa. Entonces, ¿qué actividades realiza claramente esa persona? Si es una persona que no tiene tiempo suficiente para hacer la responsabilidad del proceso, pues lógicamente ahí estamos fallando de una manera importante. Y la autoridad es si puede tener influencia o no para conseguir presupuesto, para conseguir los recursos, para hacer las acciones de mejora y cómo tiene la influencia también, daros cuenta que el proceso de principio a fin pasa por diferentes departamentos. Si el responsable del proceso es del departamento de ventas, y tiene que discutir con alguien del departamento de logística, tiene que tener influencia para decir esto se va a hacer de esta manera porque yo soy el responsable del proceso. Entonces eso es muy importante.
Por eso es importante que tenga cierta autoridad. No puede ser simplemente un empleado de nivel bajo. Tendrá que tener cierta responsabilidad a nivel de mando y que le den esa autoridad para poder, pues, tener influencia en otros equipos de los que él no dirija. Bien, a nivel de infraestructura, en sistemas de información, pues qué tecnología estamos utilizando para llevar a cabo el proceso. Y a nivel de recursos humanos, pues qué recursos tenemos para ejecutar el proceso a nivel de departamental y cómo se están, digamos, asignando recursos a cada rol dentro del proceso. Entonces tenemos que saber exactamente con qué equipo se está ofreciendo a ese proceso la ejecución. Y en este caso, si estamos hablando de IA agéntica, pues si se va a aplicar agentes autónomos, robots, etcétera, pues directamente a la infraestructura. A nivel de KPIs, pues si se tienen definidas las métricas o no, y qué indicadores se tienen, si esos indicadores pues son oportunos para alinearlos con objetivos estratégicos o no. Y a nivel de usos, si los datos se utilizan para la toma de decisiones y la mejora continua o son puramente informativos. Si son puramente informativos, sirven de poco, sirven para analizar el pasado. Si son información que nos permite tomar decisiones para predecir, para considerar cosas para el futuro, pues entonces sirven para algo. Entonces hay que ver exactamente qué métricas se están utilizando y si son adecuadas o no. Acordaros que la visión de un proceso me dice exactamente la visión futura del proceso y me permite definir métricas específicas para saber cómo queremos que se comporte el proceso en el futuro. ¿Esas métricas las tenemos o no? O solamente estamos midiendo la ejecución del pasado. Tenemos que pensar en el futuro y en esa alineación estratégica. Por eso es importante tener en cuenta, pues, saber exactamente cómo se está llevando a cabo la definición de ese cuadro de métricas que debería tener ese proceso. Entonces, como veis, con los 13 habilitadores, aquí creo que he puesto 12, habré enumerado algo mal, ¿vale? Pues tiene que ser 13. Bien, pues con esos 13 habilitadores tendríamos claramente la identificación de los diferentes colores que tendría el proceso. Y ahora lo que tendríamos que priorizar son acciones de mejora. Entonces tendríamos algo como esto y aquí veríamos que este proceso pues tiene amarillo propósito, documentación en amarillo, autoridad en amarillo, definición amarillo y usos en amarillo. Entonces todos los amarillos son posibles acciones de mejora y si aquí hubiese algún rojo en el nivel P1, pues es un punto de riesgo que deberíamos pensar ese obstáculo cómo lo podríamos convertir en amarillo en algún momento. Entonces nos centramos en los amarillos, pero tenemos que tener en cuenta los rojos, para que de esa manera, centrándonos en pasar este proceso a nivel P1 completamente, para luego empezar a trabajar el nivel P2, pues tendríamos que definir acciones de mejora concretas. Entonces, nos centraríamos en este caso, pues en esos 5 habilitadores. Entonces, de cada proceso, si hacemos este ejercicio, pues vamos a tener acciones de mejora a realizar que tendríamos que definir qué acciones realizamos en cada trimestre. Y la priorización de esto será importante. Entonces, daros cuenta que estamos planteando acciones de mejora para madurez del proceso que lo que nos van a permitir es que vayamos en paralelo mejorando el proceso, pero haciéndole sostenible en el tiempo para que tengamos el proceso habilitado para la mejora continua. Entonces, yendo a nuestro caso, y veíamos que en la parte de diseño que hemos analizado con mayor profundidad el caso, nos planteaban estos colores. Entonces, ¿qué acciones de mejoras proponéis teniendo en cuenta en la categoría de diseño para propósito, contexto y documentación, en dónde deberíamos poner el foco y qué riesgo principalmente encontráis?
¿Qué acción de mejora proponéis? ¿Alguna? ¿Nadie se le ocurre? De pronto definir ANS entre eh, los clientes y el proceso, dado que, digamos, están identificadas, pero entiendo que no están acordadas para la parte de contexto, O porque sea que pues tenemos que tener el foco en la claramente. mejor, Ujú. Sí, Jesús, sí, adelante. perdón, digo, el foco en la mejora debería estar en propósito y contexto, Ujú. y la otra pregunta que era lo crítico, pues es la documentación, es el principal riesgo que veo que no está, digamos. Perfecto. O sea que vemos claramente que si las entradas y salidas no tenían hecho el SIPOC, pues hacer un SIPOC sería lo inicial para saber cómo se van relacionando las entradas y salidas entre los diferentes departamentos del proceso de principio a fin y también entre clientes y proveedores. Entonces teníamos ese conocimiento. Y el riesgo, como dice Jesús, efectivamente está en la documentación. No tenemos un BPMN. Entonces, una acción clara sería pintar el BPMN, pero para pintar el BPMN tenemos que tener claro, pues, cómo sería las entradas y salidas. Entonces, Jean-Pierre dice, modelar el proceso de notación BPMN, pues sería una principal acción. Y efectivamente el riesgo está en esa documentación. Entonces, si planteamos acciones de mejora, podríamos plantear modelado así en BPMN 2.0, de extremo a extremo, desde el pedido hasta la entrega. Talleres de mapeo de interrelaciones de SIPOC, con líderes de ventas, almacén y logística. Pues, acordados que teníamos islas de información. Definición de acuerdos de nivel de servicio internos entre departamentos, pues también sería ideal para saber claramente los tiempos de ciclo entre departamentos, es decir, entre el flujo, pues si hay varias fases, pues que digamos, cada departamento tenga muy claro, pues cuánto tiempo tiene que tardar de respuesta para dar, digamos, pues un tiempo de ciclo completo, conforme pues los SLA que haya con los clientes. Y luego el rediseño del proceso orientado a resultados to be suele ser siempre una acción de mejora necesaria, principalmente porque, sobre todo, cuando estéis analizando modelos así, vais añadiendo siempre el to be. Entonces, bueno, pues siempre sería conveniente tenerlo en cuenta porque además, cara a niveles superiores, pues vamos a necesitar ir realizando ese tipo de acciones. Entonces, teniendo en cuenta estas cuatro acciones de mejora y veis que siempre pues conviene justificarlo técnicamente con esa visión de Hammer, pues ahora lo que tocaría es decir, ¿cómo priorizo esas cuatro acciones de mejora en el tiempo? Entonces, ¿cuál creéis que se debería hacer primero? Sí, poco. El SIPOC, ¿no? Y la siguiente. El modelado. Ujú. Entonces, si las priorizamos en el tiempo, y bueno, aquí ya pues cada empresa, y lógicamente, bueno, pues aquí hay que hacerlo todo conjunto, ¿no? Porque claro, son 13 habilitadores, tendréis luego más proyectos, entonces bueno, hay que hacer una priorización que ya os enseñaré a hacer una técnica, aplicar la técnica eh, para ello. Entonces aquí podríamos decir, por ejemplo, pues de enero a marzo, y veis que bueno, ahora está demasiado, digamos, el trimestre muy global, pero bueno, aquí habría que centrarse cuando lo hacemos en enero, pero bueno, sería viendo las demás habilitadores, ¿vale? Pero ya en un primer contexto, pues podríamos decir, bueno, pues primero el SIPOC, como comentábamos, luego el modelado ASIS en BPMN, definición de acuerdos de nivel de servicio y luego rediseño de procesos, pues sería en cuarto lugar. Entonces podríamos planificar que, bueno, pues hacerlo en cada trimestre, cada una de las tareas. Y luego junto con otras tareas que tengamos de los demás habilitadores, pues tendríamos un mapeo claro de qué acciones deberíamos realizar. Entonces de esa manera podemos plantear, cuando hacemos el modelo madurez de cada proceso, qué acciones deberíamos hacer para cada proceso. Si tenemos 15 procesos, tendríamos 15 planes que bien estructurados, pues tendríamos una hoja de ruta para la madurez de procesos, pues muy interesante.
Bien, esto lo podemos complementar con otros análisis. Entonces yo también, y os voy a proporcionar un documento, hago un análisis de 60 preguntas sobre un proceso. Entonces, esto como al aplicarlo hay empresas que son más vagas que otras, pues lo que hice es hacer bloques, siendo un poco a Hammer, lo único que a mí me salieron 12, no 13, pues hice como 12 categorías de preguntas. Entonces, aquellas empresas que sean más vagas en contestar, pues que respondan estas 12 preguntas sobre el proceso. Esto os puede dar mucha documentación también previa a tener esta reunión de análisis de madurez. Entonces, cada una de estas preguntas se pueden, digamos, hacer más preguntas concretas para llegar a las 60 preguntas. Entonces, lo que estoy haciendo habitualmente ahora es proporcionar la pregunta uno, pues dándoles las 9 preguntas que hay sobre la pregunta uno. Es decir, yo le puedo preguntar cuáles son las razones de la existencia del proceso, pero lo que quiero es que me respondan a estas 9. Como van a ser vagas, pues por lo menos que lo tengan en mente y si me van a dar un pequeño párrafo sobre esto, pues que bueno, que respondan a la pregunta una, pero teniendo en cuenta las 9 preguntas. O bien me respondan cada pregunta. Para la pregunta 2, pues veis que hay otras 5 preguntas. Para la pregunta 3, otras cuantas. Para la pregunta 4, para la pregunta 5, la 6, la 7, la 8 y así sucesivamente. Total 60 preguntas. Si consiguierais que os den información sobre las 60 preguntas, tenéis aquí mucha información cualitativa para tener muchas acciones de mejora. No solamente acciones de mejora para aplicar Michael Hammer, sino sobre todo acciones de mejora también de mejora en sí del proceso concreto. ¿Vale? Entonces es información que os puede venir útil. Y hay otro análisis también que suelo hacer, que es un análisis DAFO sobre el proceso negocio, teniendo en cuenta las fortalezas que tiene el proceso actualmente y las debilidades. Entonces, que contesten cuáles son los mejores rendimientos y beneficios del proceso, cuáles son los actuales fallos, ineficiencias, problemas, que sería el proceso ASIS, y luego oportunidades y amenazas, pensando más en el proceso to be. Entonces, tenéis un artículo que hice en su día para el fabricante iGraphics en su blog que explica exactamente pues, este tipo de análisis. Entonces, preguntando también cómo mejorar el proceso de negocio, os dan oportunidades de mejora a nivel más de ejecución. Y luego amenazas, incertidumbres y obstáculos. Aquí normalmente sale siempre a veces que hay que aplicar pues dentro de X tiempo, pues a lo mejor una legislación nueva o que a lo mejor pues hay una necesidad del departamento de informática de eliminar una herramienta que se está utilizando y quieren cambiarla por otra, por ejemplo, cambiar un RP, pues eso implica a todos los procesos que estoy utilizando ese RP, pues va a ser un impacto importante. Entonces, ver exactamente qué puede ocurrir en el futuro que sea un impacto positivo o negativo para el proceso. Entonces, esto os va a permitir también pues, tener más acciones posibles a tener en cuenta de mejora cara a lo que sería la hoja de ruta. Y os da cierta información a lo mejor interesante para complementar el análisis de Michael Hammer. Entonces, con eso, pues por lo menos anualmente, yo sugiero que se haga siempre pues, el análisis de madurez de cada proceso y además, bueno, pues aplicar a lo mejor las 60 preguntas o al menos el análisis DAFO, como os he comentado. Preguntas que tengáis. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Toca practicar ahora, lógicamente. Y justamente iba a decir eso, profe, pues digamos, es como mucha información. Claro. eh, Tendríamos que pues justamente ya con un caso empezar a hacer todo el ejercicio pues para poder comprender en sí el proceso general. Entonces, yo lo que os sugiero es que cojáis el modelo que acabamos de ver de Michael Hammer, cojáis un proceso vuestro que conozcáis y empecéis a aplicar el modelo madurez, que lo aplicaremos para el caso Toisa, para la actividad 2. Y luego, bueno, pues ahora cuando os pase el cuestionario 12 60 preguntas, pues también lo podéis hacer para un proceso vuestro y el análisis DAFO también para un proceso de vuestra organización. Y de esa manera, pues veréis lo que os resulta
aplicable o no y os va a permitir pues, planificar acciones concretas de mejora. Pues por mi parte nada más, disculparme que me he extendido 10 minutos. Es difícil siempre que cumpla la hora, pero bueno, espero que sea de utilidad. Pues no sé si hay más preguntas a vuestra disposición y si no lo dejamos aquí. No, yo solo, Pedro, una pregunta. Has puesto los tiempos para crear los diferentes fases. Una pregunta a nivel de experiencia. Estos tiempos están aquí ahora pues en papel, pero realmente la empresa te pide que los tiempos se reduzcan muchísimo más para poder hacer lo que es el SIPOC y el ASIS y ya empezar el to be. Entonces, lo que me ha quedado es, esto es lo que realmente nos sirve es para poder crear ese roadmap, ¿no? Esa propuesta, presentar y decir, porque es lo que nos encontramos, me he encontrado, cuando tú presentas un análisis de procesos y dices, voy a mejorar, y dices, 2 años, se echa la mano a la cabeza. Ujú. Entonces, esto es interesante porque es uno de los grandes problemas que nos encontramos, que piensan que un proceso tú lo analizas rápidamente, ya lo pones en marcha, haces el SIPOC, haces el to be y ya está, y así no es, porque da su complejidad. Y Correcto. pues, no sé qué te has encontrado también, pero bueno, creo que los tiempos marcan mucho. Claro, uno de los problemas que siempre nos encontramos es que las expectativas son siempre como muy, bueno, muy optimistas y nosotros tenemos que tener un gorro de pesimistas. Yo me he encontrado con procesos que en principio eran muy sencillos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Ministerio del Ejército en España, que le estuve enseñando a modelar en BPMN con ejemplos prácticos de ellos y me dijeron un día, vamos a modelar la semana que viene la jura de bandera. Entonces, bueno, yo dije, pues esto es un proceso simplón que lo hacemos en una hora y ya está. Pues no os podéis imaginar la complejidad que tenía. Entonces, claro, una cosa es pensar a lo mejor en que el proceso lo vamos a poder levantar rápidamente en BPMN y hay procesos, por ejemplo, el proceso de compras, yo en alguna empresa he tardado hasta 6 meses en modelarlo porque es muy complicado. Entonces, es conveniente que tengamos muy claro pues ese alcance del proceso, que definamos muy bien pues todas las fases que vamos a realizar y que vayamos poco a poco. Y esto no quita las urgencias. Entonces, por ejemplo, si encontráis que hay un proceso, que hay una urgencia de arreglarlo en una fase muy concreta, pues centrémonos en esa fase. Y a lo mejor ese es su proceso. Entonces, aplicar toda la teoría está muy bien, pero el ritmo de la empresa, pues es el ritmo que es. Entonces, bueno, efectivamente, en la planificación de ese roadmap, pues hay que tener en cuenta las necesidades urgentes que hay, ¿no? Pero no conviene ir como bombero, porque si vamos como bombero, pues bueno, iremos arreglando cosas, pero iremos arreglándolo de una forma incorrecta. Entonces, tener muy claro la visión completa, esa hoja de ruta e intentar llevar a cabo pues, acciones, pero también la empresa tiene que seguir funcionando, porque si no seríamos una empresa teóricamente excepcional, pero luego hay que ejecutar. Entonces, no ejecutaríamos y moriríamos en la parálisis del análisis. Así que sí que es cierto, Oscar, que nos vamos a encontrar muchas dificultades en vender a veces la hoja de ruta porque es pesimista y el resultado lo vamos a tener a largo plazo. Pero bueno, haciendo priorización y alineándolo con objetivos estratégicos, y veréis en el tema 3 cuando aprendamos a priorizar, yo os voy a enseñar a priorizar vendiéndolo a la junta directiva. Es decir, yo siempre mi propósito es, tenemos que cumplir objetivos estratégicos y tenemos medios, pero a su vez tenemos que ir avanzando en la madurez a la orientación por procesos. Entonces, tenemos que ir haciendo también cosas en ese aspecto. Pero no nos centremos solamente en la madurez, porque la madurez no consigue los objetivos estratégicos. Es un facilitador, pero a largo plazo. Entonces, sí, efectivamente, en esa priorización, pues tenemos un gran reto. Totalmente de acuerdo, Oscar. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación? Yo, Pedro, sí que tenía una duda, no respecto al temario en sí, sino a el uso de la IA tanto en las actividades como en el examen.
No sé si en el examen también se nos va a permitir como herramienta complementaria No, en el o no. examen no está Vale, permitido usar la IA. de acuerdo. En actividades, hay actividades que obligaremos a usar la IA para cosas muy concretas y tenéis una ética de la universidad en el uso de la IA. Siempre que utilicéis la IA para algo, pues digamos la norma universitaria es que se tiene que referenciar. Entonces, referenciar que usáis la IA. El usar la IA como lo estamos usando nosotros, pues se puede usar. Y bueno, yo os sugiero que la uséis porque al final del día a día la usamos. Sí que estamos notando que la redacción de párrafos está mejorando muchísimo en los estudiantes, sobre todo, por ejemplo, los TFMs, pues claro, se apoyan en la IA para mejorar la redacción. Entonces, bueno, se puede hacer, pero siempre que se referencie que se ha usado la IA para ciertos aspectos. Si estáis mejorando lo que vosotros estáis proporcionando a la IA o si se hace una estrategia de interrogación propia, pues bueno, es como si os dijera, tenéis que justificar que estáis utilizando Word. Pues nadie lo justifica. Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo la IA la podéis utilizar a nivel universitario y sobre todo, pues yo os iré orientando en el segundo cuatrimestre cómo lo vais a poder utilizar para el TFM sin que salte luego pues que existe plagio por usar la IA. O sea, la IA va a ser una herramienta. Lo que no puede servirnos la IA es para responder a actividades sin que esté justificado claramente pues el uso de la IA para ir ejecutando, digamos, como herramienta de apoyo. Entonces, para que no os asustéis si usáis la IA o no, lo que tenéis que tener claro es que en el máster no permitimos la IA en los exámenes, porque de esa manera, pues si le dais a la IA al examen, pues podría resolverlo de alguna manera, que no estaría justificando que tenemos evidencias de que conocéis los métodos o las técnicas que hay que aplicar a los problemas no memorísticos que se planteen en el examen. Entonces, lo importante es que conozcáis bien cómo se aplican las técnicas y las metodologías de todas las herramientas, de todas las asignaturas, porque al final el humano tenemos que tener pensamiento crítico. Entonces, la IA nos puede ayudar a ser más rápidos, pero vosotros tenéis que conocer muy bien, pues, qué resultado esperáis para ver si lo que está diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, si se utiliza la IA, pues conviene decirlo y referenciarlo, pues que se ha utilizado Gemini o ChatGPT para lo que sea. De todas maneras, en la asignatura nuestra, en el tema de, o sea, la actividad 2, vamos a obligar a usar la IA. Entonces ahí profundizaré un poco más para que veáis cómo pues tendréis que explicar lo que hacéis con IA para esa actividad. ¿Vale? Vale, Pero pensad que si vais ejecutando bien pues, las actividades de todas las asignaturas y si vais aprovechando pues, de lo que vayamos diciendo cada profesor de cómo usar la IA, pues bueno, eso lo utilizaréis más en el mundo real. Y cara al examen, bueno, pues es un examen tradicional sin utilizar la IA, pero vais a saber aplicar las técnicas. Entonces no necesitáis la IA para el examen para nada. vale, ¿Vale? no, era más enfocado a, a esta primera actividad para saber lo que sí que podemos llegar a hacer o no y Claro, cómo pero para esta primera justificarlo actividad, bien. en principio la IA no se puede utilizar, pero si la habéis utilizado para algo, lo ético es decir, ¿para qué la habéis utilizado? Pues en la bibliografía, pues poner referencia a la IA y luego, bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, si la habéis utilizado para redactar mejor, pues poner un simple comentario y ya está. Daos cuenta que nosotros al corregir ya tenemos mucha experiencia de saber si se ha hecho con IA o no. Yo he tenido casos de incluso, bueno, pues alumnos que utilizan la IA para mandarme mensajes y ponen abajo incluso la pregunta que hace la IA. ¿Te gustaría que además resolviera no sé qué? Bueno, se nos puede olvidar a todos hacer el copiar y pegar, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener un poco en cuenta eso. Emoticones, cosas de ese tipo, pues lógicamente se ven que son hechos con IA. Entonces, bueno, pues hay que tener ahí un poco pensamiento crítico. Pero lo lógico es que, bueno, pues si proporcionáis un texto vuestro
y queréis que lo rectifique de alguna manera la IA, daos cuenta que estamos en un mundo académico donde las referencias bibliográficas, sobre todo para el TFM, son fundamentales. Entonces, todo lo que no sea vuestro, como los casos, tienen que estar bien referenciados con la norma APA, poniendo citas y poniendo la bibliografía correspondiente. Entonces, si la IA os ha ayudado para hacer un análisis, por ejemplo, pues para sintetizar el decálogo, pues tendréis que decir que os habéis apoyado en la IA para hacer el alineamiento a lo mejor. Imaginaos que decís, pues con estos 10 casos, hazme un análisis teniendo en cuenta los 10 casos, los 10 beneficios o 25 beneficios que habéis encontrado, que me haga un análisis de cuáles están contribuyendo a los 8 objetivos estratégicos que he encontrado del caso. Y os lo hace la IA, bueno, pues decís, pues esta tabla ha sido generada con IA, con tal, pues bueno, pues eso no está mal, ¿vale? O sea, Vale, yo de creo que acuerdo, muchas aquí lo gracias. importante es la transparencia y bueno, pues estamos todos para colaborar en vuestro aprendizaje. Entonces, no pasa nada por usarla, aunque no, en principio, en esta actividad no era necesario usar la IA, pero yo como director académico soy consciente de que en el mundo real la usamos. Entonces, no quiero impedirla. Lo que sí vamos a obligar es que ciertas actividades uséis IA, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Pues nada más, que tengáis un excelente fin de semana y nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien. Chao. Gracias, buen día a todos. Feliz día. Gracias.